9:03, 8:03 en las Islas Canarias. Se incorpora a esta mesa de tertulia don Germán Terç. Germán, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a hablar de cuestiones importantes, como por ejemplo la cuarta cumbre de la Iberosfera que se celebra en Madrid los días 26 y 27, el jueves y viernes de esta misma semana. Una cumbre sumamente importante por lo que concierne a España y por lo que concierne al mundo entero, porque estamos hablando de una serie de alianzas de países en pos de cuestiones que nos gustan mucho en esta casa, como por ejemplo la democracia, la libertad, el poder pensar por uno mismo y decir las cosas tal y como son, ¿no? La expresión, la lucha contra el crimen organizado, que es lo que nos debe ocupar a todos, porque es lo que nos gobierna. Lo que nos gobierna aquí en España y lo que gobierna en muchos de los países que han ayudado a que gobiernen en España. En muchas cosas el gobierno español se comporta desde Zapatero, que es al fin y al cabo el lazo, el vínculo y el auténtico number one, si se quiere, en toda esta cuestión. Se comporta como una franquicia del crimen organizado iberoamericano, ¿no? Y como su representante, digamos, su penetración en Europa es como con una enorme eficacia, como hemos visto en la Unión Europea, como en la Unión Europea se protege a los grandes mandos de esa alianza del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Se los protege gracias a los socialistas españoles. Es decir, ha habido estrategias muy logradas en los últimos 20 años, ¿no? Desde que llegó cabalgando sobre el humo de las bombas de Atocha el señor Zapatero al poder. Han pasado muchas cosas y todas en ese mismo sentido. Ahora vemos como Petro, por ejemplo, se presenta en Medellín y se presenta y sube a los criminales a la tarima. Se lleva a los criminales realmente a los representantes de los cárteles, del cártel del Golfo y de todos los grandes criminales los presenta, los normaliza como aliados, que es lo que han hecho aquí, que es lo que hizo aquí Zapatero y Sánchez con los grandes criminales de aquí, que son los etarras y los golpistas. Y los golpistas, los prófugos y los no prófugos, y los que están aquí, y después los amnistiados. Petro era otro tanto, acordémonos de las reuniones antes de las elecciones que celebró en las cárceles también. En ese sentido hay muchísimos paralelismos porque son los mismos, estamos gobernados por los mismos y por eso reunimos ahora en la cumbre. Es la cuarta cumbre de la Iberosfera. Organizamos 3 en ECR bajo la dirección de una presidencia de la Acción Política Iberoamericana que presido yo, que presidía en ECR y que presido ahora en Patriotas, en el grupo parlamentario Patriotas del Parlamento Europeo. Y esta es la cuarta cumbre. Volvemos a Madrid y viene mucha gente de los países afectados. Vienen gente de las fuerzas, pues eso, de las fuerzas nacionales, de las fuerzas patriotas, conservadoras y de aquellos que no queremos apaños con los socialistas. Queremos que el socialismo desaparezca. El socialismo no es reformable, el socialismo es una peste. Es una peste del alma, como dice Milei, pero es además una enfermedad social gravísima con unas consecuencias terroríficas para los seres humanos, que van desde el crimen, desde el asesinato puro y duro, a la podredumbre y a la degradación general del cuerpo social. Y por eso nosotros creemos que ya ha pasado la época de los inventos utópicos del socialismo, que llevamos casi 200 años, no solo los 100, digamos, de la materialización bolchevique, sino llevamos casi 200 años de aventura, de buscar un paraíso en la tierra que se convierte siempre, sin excepción, se convierte en un infierno, en un monstruoso infierno, y que lo que debemos hacer es recuperar realmente lo que son las formas de vida de que las personas hagan lo que desean hacer y no se conviertan en piezas de planes de unos cuantos. Y volver a defender pues lo que hacemos también desde esta casa, la verdad, la libertad y verdad. El sentido común, que es una cuestión un poco dramática, pues, ¿no? Que a estas alturas de la vida tengamos que defender estas cosas. Y además hay una cuestión que es muy interesante cuando se habla de cumbre iberoamericana. Siempre que hay cumbre por algún lado, la gente dice, se juntan 4 listos a andar. Y en América muchas veces te dicen, nosotros solo decimos Iberoamérica para recibir plata. Si no decimos Latinoamérica y tal. Bueno, pero ojo, porque son mucho más importantes de lo que parece.
Mirad, estos que se pasan la vida pidiendo a España que pida perdón son los que tienen que estar pidiendo perdón de rodillas a América por el daño que han hecho. La izquierda española. La izquierda española ha causado estragos en América. Han sido los que han prostituido los estados de derecho allí, los que han corrompido las constituciones en Venezuela, en Ecuador, etcétera. La infecta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense tendría que purgar sus pecados, yo no sé de qué manera, pero la verdad es que no agradable, precisamente. ¿Qué sucede? Que es de ida y vuelta. Esos que han hecho tanto mal allí y que han visto que eso funciona, generar instituciones paralelas, etcétera, luego han venido a España de nuevo y han dicho, un momento, chicos, que ahora venimos con know-how, sabemos cómo hacerlo y con dinerito de esos países que tienen tanto dinero sin fiscalizar. Y el daño lo han intentado hacer en España. Lo de generar las cajas de resistencia. Lo han intentado, no, lo han logrado. Exacto. Así que este tipo de reuniones son muy importantes para lo del... Señores, que lo que pasa en Ecuador, que a ustedes le puede parecer el país más exótico del mundo, es de radical importancia en España. Pasa mucho, por ejemplo, que dice, hay gente que cuando estaba Santiago Abascal, estaba dirigiendo precisamente el Foro Madrid en Paraguay. Le voy a acercar un poquito más el micrófono, efectivamente. Estaba en Paraguay y se vino rápidamente al deterioro inmenso de la situación aquí ahora que han empezado a saltar los goznes de toda pues del crimen organizado, como digo, que es el Partido Socialista Obrero Español y su gobierno y su entorno. Dice que hay gente que dice, hombre, ¿por qué se dedica tanto Vox también a Iberoamérica, tanto a la Fundación Disenso, el Foro Madrid, tanto? Pues porque es nuestro problema, es nuestra... estamos en la misma lucha, son los mismos enemigos, y aquellos enemigos vinieron aquí, hicieron gran parte del estropicio. Aquí está hecho, por supuesto, que está infligido el castigo por parte de los españoles, pero que desde luego ha habido una influencia enorme que les ha servido a ellos también como un poder de influencia dentro en Bruselas, porque el Partido Socialista Obrero Español, y eso lo vemos todos los días, es mucho más incluso que los comunistas, que los podemitas y que todos estos, es el auténtico embajador del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de esa simbiosis de la izquierda y del narcotráfico, que es lo que en este momento es la izquierda iberoamericana, que no se dedica a otra cosa. En cuanto llegan desmantelan los equipos de élite de la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Eso les sonará a los españoles ya, porque está pasando aquí también. Está pasando exactamente lo mismo, pero es eso, es uno de los negocios que ahora va a salir, que es el gran negocio que se han montado con los hidrocarburos, con los cambios de los certificados de origen, etcétera, etcétera, que ahí tienen miles de millones que llevan desde hace muchos años moviendo, y que fue el asalto a PDVSA y más lo que viene después, y eso saltará en los próximos meses, porque está ya en esas cintas que están en la justicia. Vamos a ver lo lejos que se llega, pero igual también está Delcy Rodríguez, que es una íntima de todo el gobierno, prácticamente es una notoria narcotraficante. O sea, quiero decir, estamos hablando de un gobierno venezolano que vive del narcotráfico, como el cubano, viven del narcotráfico. Entonces, y con todas las conexiones a todos los grupos que forman parte con ellos del Grupo de Puebla. Por ejemplo, en el Grupo de Puebla se sienta el Partido Socialista, y bueno, el Partido Socialista, Zapatero, Garzón y tantísimas gentes que conocemos de esa fauna. Tantísimas gentes que han hecho tanto daño en este país. Que han hecho tantísimo daño en este país y que han hecho tantísimo dinero para ellos mismos. Bueno, claro. Para ellos mismos. El desarme moral y jurídico. Claro. Aquí le seguimos llamando. Yo detengo a un tío, ayer detuvieron a un albano kosovar en Abu Dhabi, que era el gran capo de todos los capos, un tío el que está en la cabeza de esos contenedores que se llenan en Ecuador de piñas y que cuando llegan a Algeciras llevan 2.000 kilos de cocaína.
Pues si le detienen en Matadepera, ese tío es condenado por un delito contra la salud. Claro. ¿Contra la salud? ¿De verdad? ¿Me estás hablando en serio? Y le van a llevar a una cárcel donde va a estar como en un puñetero hotel. Le van a detener unos guardias civiles educadísimos. Y después van a descubrir un defecto de forma en el procedimiento. Por supuesto. Esa es la página B, la capacidad de corromper que tienen esas organizaciones criminales. Han comprado los gobiernos allí, los gobiernos son suyos. Fijaos además, Garzón, el juez Garzón, como acabó en España, venerado en Argentina. Bueno, ayer estaba el otro día, hice un vídeo, por cierto, está muy viejecito. Y un vídeo así defendiendo como la gran luchadora de la honradez y de la probidad, Cristina Fernández de Kirchner. Digo, más o menos como tú, Baltasar. Por cierto, y otra cuestión interesantísima de la cumbre de la Iberosfera y lo que hace Foro Madrid y lo que hace Disenso es que en América hay muchos americanos en América y en España que dicen, no me puedo creer que en España se dejen hacer este tipo de cosas. La famosa frase esta que dicen que venimos del futuro, chicos, que esto es lo que acabamos de pasar en nuestros países, donde nosotros también decíamos que no pasaba. Y entonces ellos veían la penetración de la izquierda española en América, que era salvaje, y decían, oye, y no hacen nada, y en España no hay derecha. El hecho de que se haya empezado a plantar cara de verdad y a tender relaciones con absolutamente todo el mundo y darle importancia a todo el mundo está reforzando a las derechas en América. Están diciendo, bueno, menos mal que alguien viene aquí y nos hace caso. Es que se han creado el Foro Madrid Disenso y también la cumbre de la Iberosfera han creado esas sinergias que la izquierda tiene desde hace muchísimo tiempo, pero que nosotros no teníamos, y que las fundaciones supuestamente conservadoras y supuestamente de derechas, que van desde las fundaciones, que van desde FAES a la Konrad Adenauer, o la liberal de la Naumann, las alemanas con o la Ebert, la socialdemócrata, todas esas lo que han hecho ha sido, todas, sin excepción, ha sido fomentar a la izquierda. Y han estado promocionando sistemáticamente al Foro de Sao Paulo, igual que la Unión Europea, igual que el Servicio Exterior de la Unión Europea, que ha hecho auténticas campañas electorales para todos los candidatos, desde Lula a Boric, de Boric a Petro, de Petro todos han defendido hasta Castillo en su momento, Estuvieron defendiendo a Castillo cuando ya había dado el golpe. Es decir, que tenemos en la Unión Europea también un servicio exterior que empezó a formar la comunista Mogherini italiana, pero después ha estado 5 años bajo control del señor Borrell. El señor Borrell, que ha tenido su mano protectora sobre el régimen cubano, que nosotros logramos, la delegación de Vox, con 4 en la pasada legislatura, logramos movilizar a todo el mundo y logramos una resolución histórica que no se había dado nunca, exigiendo el fin del acuerdo de cooperación infame que hay, que le supone que Cuba no cumple ni un punto de los que incluye entre sus obligaciones, y sin embargo la Unión Europea le paga millones tanto a la dirección, a la mafia criminal del Partido Comunista, como a la supuesta sociedad civil. Y la sociedad civil resulta que son las organizaciones del partido. Claro. No, ahí van millones de la Unión Europea a financiar a esta canalla. Se aprobó una resolución en el Parlamento. No le hicieron ni puñetero caso, por supuesto, y ahí sigue el acuerdo y ahí sigue la financiación de la dictadura cubana como si no hubiera pasado nada. Los cambalaches, por supuesto, de ver la foto de von der Leyen con la señora Delcy Rodríguez, que está vetada en la Unión Europea y que le hicieron, a través Borrell, consiguió que se hiciera una especie de exención temporal al veto a esta criminal narcotraficante amiga del gobierno español, que es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, le hicieron una exención temporal para que se presentara en la cumbre de la CELAC, una cumbre de la CELAC que es una cumbre de ese engendro chavista, que legitimó la Unión Europea con esta reunión. Es decir, que es una vergüenza lo que está pasando en la Unión Europea y que siempre se está
apoyando a los enemigos de la libertad, en España, a los enemigos de la libertad. Hay empresas españolas que están sufriendo y mucho por impagos cubanos, pero vamos, y perdiendo empleo y perdiendo capital. Eso les pasa también. Sí. Algunos por listo. Algunos tienen unas condiciones en las que están trabajando en Cuba en unas condiciones que son absolutamente intolerables. Algunos. Ayudando al régimen. Dos empresas hoteleras españolas montándose con 25 millones de dólares un museo a la Revolución Cubana y a Fidel Castro. Estas cosas hay que verlas para ver la complicidad de las democracias europeas, no solo europeas, por supuesto, americanas también, en la persistencia de esa monstruosidad que son los 65 años de dictadura cubana, y haber llevado a ese país rico a la postración de la miseria más profunda. Eso se debe en gran parte, no al apoyo de las dictaduras soviéticas, etcétera, que también, pero se debe en gran parte a los últimos 30 años, a la complicidad abierta por parte de las democracias europeas. Hay una cosa que también es interesante en la cumbre, vais a ver que va gente tan poco iberoamericana como polacos, húngaros, etcétera, pero tienen un papel interesantísimo. Yo a mí hace 20 años, hablando con cubanos, me decían, si de los socialistas españoles no esperamos nada, porque los que les defendían a veces eran los socialdemócratas suecos y los checos, los polacos, siempre han dado la batalla fortísima por la libertad en Cuba, pero se han sentido desamparados, porque decían, si España nos sigue, ¿qué podemos hacer? Y resulta que en Patriots ahora hay un fenómeno que es muy interesante. Que Vox, que no es el partido más importante en términos de poder de Patriots, es el presidente de Patriots. Y Vox les marca una línea y polacos, húngaros, tal, dicen, ¿por dónde hay que ir? Por aquí se va. Y ellos dan muy fuerte esa batalla. Y en los países de América tiene mucho impacto, porque ahí, como están viviendo el comunismo, a estos que han salido del comunismo les hacen mucho caso. Y es muy importante que España lidere sobre gente que tiene una experiencia directa de lo que es vivir bajo el comunismo y cómo salir y cómo arrinconar a los epígonos del comunismo. Y liderar para bien, no para liderar para el mal, como ha estado haciendo Zapatero y como hace Sánchez en tantas de estas cuestiones. Pero es que el ejemplo del no resignéis de Juan Pablo II, que es lo que resuena, es el no resignéis, tenéis el mismo derecho a ser libres que todos los demás, ¿no? Eso es lo que tiene que mover, y lo que tiene que mover en países donde la situación es realmente bestial. Pero claro, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que es nuestra lucha, porque la lucha la tenemos aquí. Nosotros estamos en camino. Lo único que le falta ya a este hombre está mucho más cerca. En mi opinión, está mucho más cerca el señor Sánchez. Menos cerca de dimitir, está más lejos de dimitir que de disparar a aquellos que le pidan dimisión. O sea, Fíjate. estamos mucho más cerca de una posición radical de represión que de otra cosa. Y quien piense que Europa nos va a salvar de una represión por parte del crimen organizado instalado en el gobierno, y que ya tiene que seguir delinquiendo para tapar los delitos anteriores, tiene que seguir cometiéndolos uno tras otro y cada vez más graves. Quien piense que nos van a salvar otros, que se quiten esa idea, porque no va a pasar. Tenemos una Unión Europea que está absolutamente sujeta por alfileres ya. Hay un lazo que nos une a las organizaciones criminales del mundo de la droga, del que se habla poquísimo. Cuando salta esta especie de unidad patética de espionaje del PSOE con Leire Díez al frente, ahí sale un tío que Dorset, que tenía no sé qué pleitos y que ha llegado ahí no sé por qué caminos, muy próximo a los socialistas, no sé qué. Pero luego hay un abogado, Teijelo. Teijelo es un abogado que es un tipo que los abogados consideran peligroso, y es un tío que ha defendido narcotraficantes desde jovencito.
Sí. Gallegos, colombianos, de donde sea, da igual. Algún yihadista también. No sé qué. Sí, o sea, que tiene las conexiones que tiene Baltasar Garzón. Claro, estaba metido en el grupito de la Leire 10, con evidente anclaje con los socialistas y con evidente anclaje con el mundo de... Están aquí, pues quiero decir, porque estaba el Pollo Carvajal aquí protegido, porque tuvo que venir la DEA a decirles, hombre, por Dios, ¿qué pasa? Que lo tenemos, ya está bien, ¿no? Y García Linera moviéndose por aquí, protegido por el Rejón. Bueno. Y tantísimos. Y uno que iba a ir a notorios. la Audiencia Nacional y Sí. se colgó en un piso en Alcobendas. Bueno, ese iba a declarar, ese es el de PDVSA, Márquez. Sí. Márquez, que llegó un viernes con disposición de declarar en la audiencia y el martes apareció suicidado, como dicen. Pero por eso digo que estamos hablando del negocio más próspero en este momento del mundo, en una expansión inmensa en Europa. Se han abierto las puertas en Europa, no casualmente, en estos últimos 20 años, y está Europa inundada de cocaína, y sobre todo la superficie de cultivo de coca está creciendo, por supuesto. Bajo Uribe quedaban creo que 40.000 hectáreas, y ahora deben de estar en 500.000, no sé, está descontrolado. Absolutamente descontrolado, por supuesto. También Bolivia, echaron a los de la DEA, en fin, en todo. Por lo de Colombia todas estas cosas. Es desolador la importancia que tienen los liderazgos, y cuando se viene abajo un liderazgo y no ha conseguido consolidar un proyecto, es que te echas a llorar cuando ves lo que ha pasado con Colombia. La traición a los colombianos por parte de la comunidad internacional, por parte de toda la mafia globalista. Acordaos ese Novela Santos, después de que el pueblo colombiano dijera que esto no es un acuerdo de paz, que esto es una infamia. Sí, que una infamia. Que lo habían rechazado. Vale. Lo habían rechazado, taza y media. Claro, es así. Y por cierto, hablando de abogados, Boye en España. Claro. Y habéis visto ahora el abogado de Cerdán, que es un independentista. Están muy cabreados los independentistas. Es que los lazos están allá donde mires. He visto, estabais hablando antes de Acento. Yo llevo muchos años diciendo que lo de Acento es un escándalo de unas dimensiones tan absolutamente obscenas. Es decir, Acento se anuncia como una oficina de tráfico de influencias bipartidista. Es brutal. Usted necesita favores, nosotros se los conseguimos, y socialistas, populares, da lo mismo. Aquí estamos los dos dispuestos a darlo todo. Alfonso Alonso, Pepiño Blanco, González Pons hijo, todos estos personajes del PP y del PSOE allí, juntos, haciendo la oficina para los apaños en Bruselas y en Madrid, y por supuesto para las regiones. ¿Quién gobierna? Da lo mismo, ya te hacemos el arreglo, ¿no? Luego ves cuando Pons se dedica en los debates a defender a candidatos socialistas, algún ingenuo de la vida cortocircuita y dices, bueno, chico, pues no cortocircuite, porque es que son lentejas y las lentejas. Sí. Por eso es muy injusto llamarles lobbies, porque los lobbies tienen una pátina de dignidad que no tiene para nada acento. No, quiero decir... Bueno, no, y que el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, el lobby está súper... A ver, usted regulado. Todo tiene que ser. Y tú entras, ves a unas elecciones, vas a un candidato y pinchas y ves que le ha dado el gremio de fabricantes de pipas. $2.000, todo está súper escrutado. Claro, y no han salido todos los nombres de aquellos que han sido sobornados por Huawei. Pero vamos, si se pone uno a buscar quiénes son los mayores apologistas de Huawei en el Parlamento Europeo, pues búscalo y lo encontrarás, y encuentras nombres españoles. Que hábilmente ficharon a la mujer de Álvarez. Sí, ficharon a la mujer de Álvarez, pero también... Sin buenos cazatalentos. También han tenido al hijo de González Pons, representante
en Bruselas, y una de las asistentes de González Pons como parlamentario es directora de comunicación, o ha sido directora de comunicación de Huawei en Bruselas. Es decir, todas estas cosas. Pero claro, lo de Acento, por eso digo que todo el mundo debería ser consciente de lo que es Acento, porque es la quinta esencia de la corrupción bipartidista. Bueno, una serie de nombres propios que hemos puesto encima de la mesa y además de conexiones. A mí lo que me gusta mucho de esta mesa de tertulia es que llamamos a las cosas por su nombre, que de un tiempo a esta parte es algo bastante fuera de lo común en diferentes medios de comunicación y que es un denominador común, sin embargo, de los programas de esta casa, ¿no? De lo de hablar con libertad, con tranquilidad y sobre todo, como decimos... Bueno, con tranquilidad a veces no. Bueno, depende de quién esté sentado en esta mesa. Especialmente lo dice Mario Noya por sí mismo, que es una cosa que es bastante común en ese diálogo. En fin, nos acercamos a las 9:30, 8:30 en Canarias. Una pausita publicitaria muy breve y seguimos aquí en Mañanas en Libertad.